Buenos días, son las 11 en punto de la mañana y a esta hora les damos la bienvenida a todos los empresarios y empresarias de Colombia y América Latina que nos acompañan desde este momento para iniciar el consultorio Cómo evitar ser sancionado con la nueva ley de protección de datos. Soy María Mercedes López, junto con Mauricio García, Adriana Hurtado y Juan David Alzate, conduciremos este consultorio. Hoy nos acompaña el doctor Iván Darío Marrugo Jiménez. El doctor Marrugo Jiménez es abogado de la Universidad El Rosario, tiene una especialización en Derecho de las Telecomunicaciones de la misma universidad, además es candidato a magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario también, y es catedrático y conferencista en Seguridad de la Información, e-commerce, Fiscalidad en Internet y Derecho Tributario. Antes de iniciar el consultorio, no podemos dejar de agradecer a las empresas que hacen posible que ustedes se actualicen en estos temas de gran interés. Estas empresas son Red Visionarios ETV, Envía, Enlace Operativo, Protección, Banco de Occidente, Colfondos, Avianca Taca, Credibanco Visa y TCC. Varias recomendaciones antes de iniciar el consultorio. La primera es que todas las conferencias y consultorios se graban y se suben a cada una de las aulas donde se encuentran registrados, o si no, las pueden escuchar en www.unipymes.com. Recuerden que para aprovechar al máximo al experto, los invitamos a que hagan las preguntas vía micrófono. En sus pantallas, a mano derecha, les aparece una manito color roja, lo único que tienen que dar es clic para que se ponga verde la manito y nosotros darnos cuenta que está interesado en hacer la pregunta vía micrófono. Doctor Iván Darío Marrugo, bienvenido. Puede iniciar el consultorio de hoy. ¿Cómo evitar ser sancionado con la nueva ley de protección de datos? Lo dejamos con este atento y selecto auditorio. Ok, María Mercedes, muchas gracias. Muy buenos días a todas aquellas personas que nos acompañan en este consultorio legal del día de hoy con un tema muy específico y es cómo evitar ser sancionados con la nueva ley de protección de datos. Eh, es importante tener en cuenta que a partir de la expedición de esta norma el 17 de octubre del año inmediatamente anterior, se hizo obligatorio para todo tipo de empresas, y ya veremos quiénes son objetos de la norma, pero en términos generales, todo tipo de empresas que manejen de una u otra forma datos de terceros, y cuando ahí se incluyen terceros puede llegar a ser las mismas, los mismos empleados de la empresa, deben adoptar una serie de mecanismos, una serie de medidas a efectos de dar cumplimiento a la norma. La norma, frente a su incumplimiento, genera unos tipos de sanciones que, si nos alcanza el tiempo, los veremos, y la idea es revisar qué principios y cuáles son una serie de políticas y de mejores prácticas en materia internacional que nos llevará no solo al cumplimiento de la norma, sino por eso mismo eh, tener un adecuado cumplimiento de la norma y por lo tanto evitar ser sancionados en esta materia. Entonces, el día de hoy analizaremos frente al tema de protección de datos una, eh, vamos a abordar una temática especializada donde pues trataremos de dar de pronto un brochazo muy general a la norma, eh, considerando que tal vez las personas ya están un poco familiarizadas, pero no pueda entenderse eso como una excusa para no revisarla, porque la norma merece y requiere que haya un adecuado nivel de sensibilización en el empresario colombiano acerca de su cumplimiento. Denme un segundito que no está pasando la presentación. Ahora sí. La ley 1581 de 2012 es nuestra nueva ley de protección de datos personales. Ya en diferentes medios y escenarios hemos venido compartiendo sobre la existencia de la norma
sobre la preexistencia de una normativa en materia de protección de datos personales en Colombia, teniendo una ley estatutaria anterior, que es la 6. Esta norma es una norma sectorial y en su principio fue diseñada para ser una norma general, pero quedó aplicable solamente a los datos referidos a la información crediticia y financiera de las personas. Por ello, posteriormente se vio la necesidad de adoptar una nueva norma de carácter general que cumpliera con los parámetros y las expectativas en materia internacional, en materia de protección de datos para Colombia. Por eso nosotros tenemos una norma nueva que desarrolla los principios que están contenidos en el artículo 15 de la Constitución Política. Esto ya de pronto lo hemos analizado, es decir, y por eso se requirió una ley estatutaria que desarrolla este artículo 15 de nuestra Constitución, que indica que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal. Es decir, el habeas data que nosotros conocemos, o la palabra habeas data que nosotros conocemos, es la acción por la cual yo puedo hacer que las personas que hacen tratamiento sobre mis datos personales, con ellos yo pueda hacer uso de las prerrogativas que tengo, y es conocer, actualizar y se me fue esto, y rectificar la información que sobre mí se ha recogido en bases de datos o en bancos de datos. Así lo indicaba la norma en el 91. ¿Qué sucedió? Se tuvo que esperar muchísimo tiempo para que esta norma entrara en un proceso regulatorio, es decir, una expedición de una norma. Sin embargo, como se trataba de un artículo y como se trata de una prerrogativa y un principio constitucional, nosotros vía tutela teníamos la opción como ciudadanos de hacer que un juez constitucional revisara cuando yo veía vulnerado mi derecho de habeas data. Entonces, la Corte Constitucional diseñó y vino a través de diferentes sentencias de tutela, diseñó y vino estableciendo un parámetro normativo y jurisprudencial sobre la interpretación del habeas data en Colombia. Y por eso nosotros ya tenemos una serie de principios en materia de protección de datos. ¿Qué ha surgido y qué ha venido? Nuestra Constitución es previa al surgimiento desproporcionado de las nuevas tecnologías, y por lo tanto se hace necesario en su concepto de actualización, lo que hace es la labor que hacen los jueces, poner a punto lo que viene sucediendo en materia sociológica a través del uso de nuevas tecnologías. Es decir, la Constitución no previó en ningún momento el que el concepto de privacidad ahora resultara tan importante y tan merecedor de una serie de políticas y de tratamiento por parte del Estado, que hace completamente necesario el que estos temas sean regulados. Entonces, hoy por hoy, por el advenimiento de las tecnologías de la información al mundo empresarial, podemos determinar que los datos personales y la información se ha vuelto un activo netamente importante para todo tipo de organizaciones. Hay quienes las han denominado el nuevo petróleo en la era del Internet, y es la información. ¿Por qué? Porque por medio de la información yo puedo catalizar todo tipo de actividad empresarial, y es el activo más importante y muchas veces el más descuidado dentro de mi organización. Muchas veces creemos que nuestros activos más importantes es nuestra experiencia, nuestro know-how específico en un campo determinado, pero básicamente la información y cómo yo obtengo esa información y cómo soy capaz de procesarla se ha vuelto de especial relevancia para las organizaciones. Esto las organizaciones lo han asimilado, lo vienen reconociendo, y por ello hoy se ha dado una serie de parámetros para que a través de una serie de principios las organizaciones protejan la información y adopten una serie de mecanismos. Por ello, el concepto de protección de datos se ha vuelto un tema netamente regulatorio y obligatorio para las organizaciones, que antes se hacían como meros principios de mejores prácticas, era un mejor escenario el tener una política de privacidad, pero hoy por hoy es obligatorio, dado esta relevancia en el tema de la información.
Y entonces, si la información es lo importante en este momento, ha venido y han cobrado especial relevancia los sistemas de información. El sistema de información, que es la herramienta que me permite a mí tratar esa información, se ha vuelto entonces el nuevo mercado en el que yo tengo que poner mis ojos como empresario. Entonces, ¿qué características tienen estos nuevos sistemas de información? Son sistemas que se nutren de datos personales de manera automática. Es decir, hay un procesamiento de datos personales, en sí mismo considerados personales, que se hace de manera automática y sin que yo como responsable, por ejemplo, en algunos casos participe. Y eso es importante frente al momento de definir cuáles van a ser sus responsabilidades en el tratamiento de la información. Ahora, se recolectan y procesan grandes cantidades de información en poco tiempo. Eso ha sido lo relevante en materia de toda esta discusión que se ha dado en el transcurso de este último bimestre frente a la información que ha llegado a la prensa sobre el tipo de monitorización que se hace sobre la información de las personas en Internet. Han cobrado especial relevancia y de hecho hace un par de días en Colombia ha irrumpido un nuevo debate acerca de una plataforma estatal o gubernamental, en mejores términos, gubernamental, para monitorear las actividades de las personas en las redes sociales y los medios. ¿Qué sucede? Esto toca de manera tangencial todo este tipo de problemáticas y claramente las empresas deberán estar precavidas y deberán ser sensibles a este nuevo tipo de tratamientos. Ahora, ¿qué sucede con estos sistemas? Son en sí mismos inseguros, porque el estado de la informática y el estado avanzado de la técnica hace que se dé un cierto tipo de inseguridad frente al manejo y disposición de herramientas tecnológicas. Y por lo tanto, el concepto de seguridad en sí mismo supone un principio en el que las entidades deberán adoptar medidas para mitigar los riesgos que tengan, y yo creo que eso es un poco más materia de seguridad de la información, y en algunos casos los hemos visto. Y otra de las características fuertes de todo el sistema basado en el intercambio de información por medio de protocolos de IP, es decir, de la Internet, se basa en la desaparición de las fronteras físicas acerca de la información. Hay muchos sistemas normativos en el mundo que tratan este tema de protección de datos y en algunos casos, y aquí hay un mapa muy diciente sobre cómo a nivel mundial está establecido sistemas normativos que restringen o son más flexibles frente al tratamiento de datos personales. Colombia está clasificado como restricciones mínimas en materia de protección de datos. Y en algunos países o no se encuentra información o no hay legislación aplicable para ello. Hay, por ejemplo, unos signos de alarma, unos signos de, pues de admiración, especialmente sobre China, Rusia. Uno ve algunos países en los que dice el mapa, el gobierno puede vigilar lo que hacen las personas y esto puede impactar la privacidad. Ese es netamente el debate actual con toda la situación de esta plataforma Prince que ha salido a la luz pública por un proceso de divulgación de una persona que estaba a cargo o estaba, hacía parte del equipo que manejaba este tipo de plataforma y que básicamente puso al descubierto, al igual que sucedió con el Wikileaks en el 2010 y parte del 2011, lo que el gobierno americano realiza en materia de monitoreo en Internet. ¿Qué sucedió? Lo que básicamente se ha puesto descubierto es que el gobierno, haciendo uso de una plataforma que tienen las agencias gubernamentales y las agencias de inteligencia, han hecho labores de vigilancia sobre ciertos tipos de usuarios, básicamente eso se trata de labores de inteligencia. Lo relevante y lo que ha preocupado del tema es que muchas de las empresas involucradas en el tema, que son las 8 principales, las más grandes, Google, Amazon, Apple
IBM, todas las empresas han negado el que exista un acuerdo previo con el gobierno americano para entregar esa información. Y eso ha despertado una serie de resquemor al interior de toda la comunidad global acerca de cuál es la posición de los prestadores de servicios y las agencias gubernamentales. ¿Qué tenemos para el sistema colombiano? Nosotros debemos entender que nuestro sistema de protección de datos es un sistema en el que coexisten dos normas especiales. Ya se los había comentado, la ley 1266 y la 1581, porque la ley 1581 no derogó expresamente a la 1266. Es más, reconoce la existencia de otra normativa y por lo tanto en algunos casos muy especializados podrán darse casos de colisión normativa. Colisión normativa es, estaré como sujeto de la norma frente a dos posiciones o frente a la aplicación de las dos normativas. ¿Qué sucede? Eso para casos muy especiales. La ley 1266 viene regulando la actividad en materia financiera en Colombia, pero las entidades financieras también estarán sujetas a la aplicación de la norma de la 1581. Y por lo tanto, en algunos momentos no se sabrá sobre cuál es la fuente de aplicación normativa regulando las actividades de una entidad financiera, por ejemplo. Pensemos en una cooperativa financiera, pensemos en alguna aseguradora. Todos estos, de estas problemáticas, lo que llevan es a que exista en este momento unos vacíos y unos parámetros que deberán ser interpretados a efectos de tener claridad sobre cómo se aplicarán en esos casos especiales. Hoy por hoy, las entidades financieras ya vienen familiarizadas y vienen un poco más sensibilizadas frente al tema de protección de datos, incluso por ser un sector que aplica una serie de principios en materia internacional mucho más restrictivos en materia de seguridad de la información. Por lo tanto, para ellos esta temática es mucho más relevante, mucho más conocida y sensible. Y por lo tanto es un sector que tiene más madurez en este sentido. Pero, como les decía, la 1581 ahora trata estos temas de manera global, independientemente de si usted es un microempresario, independientemente si usted se dedica a vender artículos por un medio electrónico o si lo hace de manera presencial, pero en su actividad hace un tratamiento de información y de datos personales, usted deberá cumplirla. Entonces, nuestra norma, la 1581, fue declarada constitucional o exequible constitucionalmente por la Corte en sentencia C-748 de 2011. La norma indica y todos los parámetros regulatorios indican que yo debo estudiar siempre la ley 1581 en consonancia con esta norma o con esta sentencia de constitucionalidad, porque la Corte, a través de su proceso de revisión constitucional, hace unas interpretaciones que deben ser analizadas. Se establece un sistema de principios, que ya los hemos venido discutiendo en otras ocasiones, y la norma establece que es aplicable a cualquier dato contenido en una base de datos que sea susceptible de tratamiento. Se establece una serie de excepciones para ese tratamiento, y esta segunda nos llama la atención porque tiene que ver con la materia que veníamos denominando o de este sistema PUMA o Plataforma Única que viene implementándose por la Policía Nacional y que hace 2 días ha sido un caldo de cultivo para todo tipo de comentarios en las redes sociales y por el internet. Y tiene que ver con este tema, por ejemplo, de que de esta norma está exceptuada, es decir, no aplica la ley 1581 cuando se trate de bases de datos que sean para la defensa de la nación, para el sistema de defensa. Ahora, ¿qué sucede? La policía, a través de su director, ha indicado que la plataforma no servirá o en principio no estará adoptada para hacer labores de inteligencia, sino para hacer una labor judicial. Y ahí se tienen otro tipo de parámetros, pero pues esa no es materia de discusión en este momento el tema de la plataforma, pero se tendrá que adoptar una serie de principios y de parámetros de control para pues evitar que este tipo de nuevos mecanismos ejerzan sin manera controlada un impacto en la privacidad de las personas.
no aplica para las bases de datos de información periodística y dice expresamente los datos regulados por la ley 1266. Es decir, para los datos en materia de información crediticia, usted se tiene que remitir a la 1266, que tiene sus propios principios. Y los datos regulados por la ley 79, que tienen que ver con datos con fines estadísticos. Entonces, lo que viene ahora en materia normativa, y como les decía, el artículo 15 busca conocer, actualizar y rectificar y después suprimir la información que sobre las personas se recoge en bases de datos. Eso trata el desarrollo de esta norma, desarrollar estos principios. Ahora, la norma trae definiciones y fíjense que un dato personal es cualquier información que vincule o que pueda asociarse a una o varias personas. Y nos enredamos un poco en la definición porque dice determinadas o determinables, y vienen una serie de subclasificaciones de lo que es un dato personal. Un dato personal puede ser un dato público, un dato semi-privado, un dato privado, y el dato privado tiene otra categoría especial que ya veremos enseguida, que es el dato sensible. Nos define quiénes son los responsables del tratamiento, de pronto lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero en particular lo que busca la norma es, esto se fue, lo que busca la norma es hacernos una definición previa de cuáles serán los diferentes sujetos, actores encargados del tema de tratamiento de datos personales y por ende su protección. Aquí hay una comparación en frente a los principios, porque la ley 1266 tiene sus propios principios y fueron interpretados por la Corte, de pronto con una posición anterior que estaba muy en consonancia con toda la línea jurisprudencial que venía construyéndose por efectos de la tutela, y la 1581 trajo unos principios un poco más actuales que hacen que, por ejemplo, nosotros entendamos cómo deben o cómo juegan esos principios en materia de cumplimiento por parte de las empresas. Algunos aspectos claves de esos principios es, existe un principio de libertad, y ese principio de libertad dice que el tratamiento solo puede efectuarse con el consentimiento previo y expreso. Esa también es la forma específica de la autorización del consentimiento. Es decir, tiene que ser previo y expreso del titular. Es decir, todo el tratamiento que nosotros hagamos a partir de la ley, es decir, desde el 17 de octubre, tiene que tener estas connotaciones. Si yo no tengo un consentimiento y la autorización por parte del titular del dato de manera previa y expresa, ojo con el término expreso, porque requiere que yo tenga prueba de que el titular me dio el consentimiento. Debe cumplir los principios de finalidad, es decir, tener un propósito explícito, legítimo y predeterminado. Hay unos principios de acceso y circulación restringida, y eso me lleva a mí a una serie de cumplimientos en materia de protección de la información y de seguridad. Debe ser veraces, hay seguridad y como seguridad se indican que deben adoptarse una serie de medidas tanto técnicas como humanas y como administrativas. Es decir, esto no se trata de solamente poner una cantidad de sistemas de información o de hacer compras de bases de, sistemas robustos de TI, de infraestructura en tecnología, como data centers. De eso no se trata de adoptar una serie de medidas que son integrales, que incluyen sí una serie de adquisiciones en materia tecnológica, pero también temas que tocan los aspectos humanos y administrativos o de organización de las entidades. Y siempre estarán manejados por medio de confidencialidad. Ese es otro de los principios. Aquí solamente resalto unos principios clave. Los principios son en total más de 12 y deben estar recogidos ahí en las normas. Aquí de pronto vemos un panorama más comprensivo de la norma, del contenido de toda la ley, pero me quiero detener un poco más sobre el tema de las categorías especiales de datos, el dato sensible. Y hay un proyecto de reglamento, ese proyecto de reglamento salió ya hace algún tiempo, en este año, pero no ha sido sancionado, es decir, ese es algo que todavía se tiene como un proyecto, pero ya se tiene una definición de cómo la entidad encargada, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, va a realizar su labor de vigilancia. Entonces, los datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad de las personas, es decir,
¿Por qué se hizo esa categorización especial? Porque ese dato en específico, que es un dato privado, ojo con la clasificación anterior que hacíamos, es un dato privado que tiene la capacidad o tiene la potencialidad de generar discriminación por efectos de la aplicación que yo haga de ese dato. Es decir, afecta directamente la intimidad de la persona si es tratado de una forma errónea. Por ejemplo, se incluyen ejemplos, un dato relacionado con el origen racial o étnico de una persona, su orientación política, sus convicciones filosóficas o religiosas, la pertenencia a los sindicatos u organizaciones sociales. Esos datos de especial sensibilidad y de especial singularidad para la norma tienen un tratamiento especializado, y ese tratamiento está recogido en los artículos 17 y subsiguientes del decreto, que como les decía todavía está en proyecto, que merece una revisión por parte de ustedes. Por ejemplo, el dato de los menores de edad deben tratarse de una manera particular, y ustedes como empresarios y quien, por ejemplo, ejerza actividades empresariales relacionadas con menores de edad, deberán tener una especial atención frente al tema de tratamiento de datos de menores. Por ejemplo, la Corte en la interpretación que hizo de la norma prohibió de manera tajante el tratamiento de datos de personas menores de edad. Pero ¿qué sucede? Hay tratamientos legales y reglamentarios, por ejemplo, lo que tiene que ver con el estado civil de las personas, que independientemente de si quiera hacer o no el tratamiento, es un deber legal. Entonces, ese tipo de tratamientos estarán especialmente reglamentados y se harán siempre consultando el interés superior de los menores. Es decir, será para un tratamiento bastante regulado. Acá están los sujetos, que ya de pronto veíamos un poco más. Debemos entender que existe un responsable del tratamiento del dato, que es la persona quien en últimas decide sobre el dato contenido en una base de datos. Es decir, yo soy el dueño de los datos alojados en mi base. Pero ¿qué sucede? Yo puedo encargar del tratamiento a un tercero. Es decir, porque hice una contratación de un sistema que, por ejemplo, me aloja unos datos en la nube. Ahí yo estoy encargando a otra persona del tratamiento. O un data center o un call center que hace tratamiento sobre los datos que yo les estoy entregando previamente. Entonces, la norma define que hay un responsable del tratamiento y también hay un encargado del tratamiento. Estas dos personas en algún momento pueden confluir o pueden ser la misma persona, y cada uno tiene sus propios responsabilidades y obligaciones. Este tema de los derechos de los titulares, es decir, de quién es el dato, yo como ciudadano, y todos los ciudadanos lo tienen el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información que ellos tienen. Tienen también derecho a solicitar prueba de su autorización. Y usted como responsable, cuando usted vea las responsabilidades del encargado o del responsable, tiene la obligación de tener expresa prueba de la autorización que han generado los titulares del dato. Entonces, esta es una obligación. Es decir, es un derecho para el titular y una obligación para quien hace el tratamiento. También tiene derecho a ser informado por el responsable del uso de sus datos. Y eso tiene que ver con algo, y es la política de tratamiento que usted va a realizar sobre el dato, que debe informársele al titular al momento de recolectar la información. Es decir, al momento de hacer la recolección inicial del dato. Presentar quejas a la super, y en todo caso siempre se tendrá la posibilidad de revocar o de suprimir los datos que se han recogido por parte de ellos. Entonces eso siempre ha sido motivo de preguntas o inquietudes en la gente por efectos de lo que son los bancos de datos de información crediticia negativa, reportes negativos a centrales de riesgo, y cómo las personas tienen derecho a retirar esa información una vez, por ejemplo, están al día en su información crediticia. Esto tiene las reglas especiales de aplicación, y en eso la superintendencia ha venido ejerciendo una serie de principios y adoptando unos mecanismos y sanciones a estas empresas. Ahora, estos son los deberes de los responsables: informar al titular. Están todos en la norma, y vamos a pasar esto un poco más rápido para detenernos en los principios
que hacen efectivo y evitan a las empresas ser sancionadas. Hay una autoridad encargada en Colombia y es nuestra autoridad de protección de datos, es lo que en otros lados se llaman agencias o autoridades. En Colombia esa función específica fue conferida a la Superintendencia de Industria y Comercio, que ya venía por efectos de la 1266 cumpliendo esas funciones. Por lo tanto, a finales de 2012 lo que se hizo fue una reestructuración, se ha implementado una nueva delegatura, que es la Delegatura de Protección de Datos Personales, y es quien hoy ejerce estas funciones y tiene la capacidad de sancionar a las empresas. Entonces, de pronto en estos 10, 15 minuticos que tenemos, podemos hablar de cómo podemos evitar ser sancionados y lo que viene en estas materias. Y daremos espacio para unas rondas de preguntas en el auditorio. Ahora, existen en este momento dos proyectos de reglamento. Esos proyectos de reglamento, uno es el proyecto, el reglamento general de la ley 1581, es decir, va a desarrollar todos los principios contenidos en esa ley. Es un proyecto que fue sometido a consultas públicas, está allí para que se revise y básicamente se trata del proyecto que está próximo a ser expedido. Se han tenido, creo que más de uno o un par de meses, mucha información, tal vez a manera de chisme, que el reglamento iba a salir ya, pero hasta el momento no ha salido. De hecho, antes de la presentación estaba intentando revisar si había sido sancionado y no. Y existe otro reglamento, otro proyecto de reglamento que regula el Registro Nacional de Bases de Datos. Esta es una obligación que van a cumplir todos los encargados y los responsables del tratamiento de registrar ante la SIC, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, todas las bases de datos que maneja. Esto seguramente se hará por medio de un sistema que permita una actividad fácil o relativamente fácil de hacer, porque no hacerlo de manera electrónica supondría un caos en materia logística. Es decir, el Registro Nacional de Bases de Datos como proyectos está específicamente contemplado para regular uno de los artículos de la ley que habla sobre esto, y este registro lo llevará a la Superintendencia de Industria y Comercio y ahí se tendrá que actualizar todas las informaciones recogidas en bases de datos. ¿Cómo evito ser sancionado? Y de pronto es un poco ya la materia específica que debemos implementar en nuestras empresas, y es, primero, antes que cualquier cosa, usted debe actuar siempre de manera preventiva. Es decir, no espere a que la Superintendencia de Industria y Comercio llegue a su puerta a preguntarle por esto. ¿Por qué? Porque ya usted tuvo tiempo, dice la norma, o supone la norma que usted tuvo tiempo, porque la ley desde el 17 de octubre dio un periodo de 6 meses para que las empresas se adaptaran a esta norma. Es decir, cuando lleguen a mi empresa a tocarme la puerta a la superintendencia, no va a valer el yo estoy haciendo o es que no sabía, sino que ya será obligatorio, y ya así lo ha entendido la superintendencia y ya ha iniciado su proceso de vigilancia. Es más, a nuestros oídos han llegado que hay unos primeros sancionados con este tema. También es importante crear un plan de respuestas. ¿Por qué? Porque seguramente vía titulares, los titulares empezarán a ejercer sus CARs. Los CARs son esos derechos que tenemos ahí. Son un acrónimo de conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información que sobre ellos se ha recogido. Entonces, esto es importante y que lo tengamos porque acuérdense que la superintendencia también ha venido dando muchísima información y sensibilización a los usuarios. Es decir, si usted hace tratamiento de datos personales, pues no será de pronto desconocido o no lo tome por sorpresa el que algún titular ejerce su derecho a conocer y actualizar o a suprimir la información. Realice un checklist, eso es algo que usted puede realizar al interior de su empresa. Un checklist básicamente es una contraposición contra lo que la norma dice, y revise si usted lo está cumpliendo o no. Y eso ya les voy a decir un poco qué es a manera de principio genérico en otros tipos de metodologías que existen.
defina una política de privacidad. Defina no es una opción, no es si usted quiere, y es obligatorio. Busque ayuda en materia legal cuando usted tenga demasiada información relacionada con datos de los titulares, porque eso deberá usted dar cuenta de ello. Y por lo tanto, siempre es importante que, por ejemplo, tenga en esta materia una buena asesoría. Establezca un mapa conceptual de sus datos, es decir, clasifique, califique y estime sus datos. Es decir, usted tiene que ser consciente de qué tipos de datos tiene al interior de su organización. Datos, por ejemplo, de seguridad social de sus empleados internos, datos de clientes, porque usted utiliza un sistema CRM con sus clientes. Todos esos tipos de datos usted debe introducirlos en un mapa conceptual para que sea consciente de qué tipos de datos, y una vez usted sabe o tiene su inventario de datos, sabe qué tipo de normas o de controles le va a aplicar. Haga una revisión profunda de todos los instrumentos contractuales que tenga por efectos otorgar o transferir los datos que usted tiene. Es decir, si alguien, usted terceriza o está apoyándose, por ejemplo, para labores de mercadeo, en redes sociales, ahorita tiene un community manager que le maneja todos sus datos de empresa, o lo va a hacer, tenga en cuenta que el instrumento contractual tenga y contenga una serie de medidas en los que se adoptan quién es el responsable del dato y quién es el responsable del tratamiento y cuáles van a ser los principios que usted le va a dar a ese tratamiento. Tenga un plan de respuesta a incidentes o planes de continuidad en caso de que suceda algo en materia de datos personales. Por ejemplo, sus datos sobre facturación, esos son datos de sus clientes. En su cadena con sus clientes usted debe tener muy en cuenta eso. Ahora, existen una serie de mejores prácticas y principios en materia internacional que, si bien no son de obligatorio cumplimiento para ciertas empresas lo delicado de su actividad y por lo sectorial de su actividad, deben tenerse en cuenta como un tema de mejor práctica y de una posición en la que sería bueno llegar. Por ejemplo, un inventario profundo de sus bases de datos internas, qué tipos de archivo tiene, qué tipos de datos maneja como empresa. Eso debe hacerse. Por ejemplo, hacer un análisis gap de la compañía permite saber en qué posición me encuentro hoy día y cuál sería una posición a futuro para mejorar. Revise todos sus contratos, como les decía anteriormente, o convenios, o implemente contratos para el tratamiento con terceros. Es decir, si hoy, por ejemplo, usted tiene su facturación con un tercero en la nube, usted querrá revisar si esa persona, al hacer su contrato, incluyó un tema de tratamiento de datos personales, y revise. Hay unos contratos específicos, perdón, que tratan sobre la cesión o transferencia de los datos personales. Hay ya otra serie de obligaciones y una mejor práctica en materia internacional es la designación de un responsable al interior de la organización, y para eso nosotros tenemos diferentes tipos de figuras. Eso tiene que ver también con el poder realizar una auditoría previa al interior de las organizaciones y definir en materia administrativa quién va a ser ese responsable del tratamiento, porque diferentes figuras existen y es diferente el responsable del encargado del tratamiento. Ya en empresas un poco más grandes, si se definen en materia organizacional que exista un Chief Data Officer o un Data Protection Officer, o se tienen otro tipo de medidas como la implementación de jefes de seguridad o jefes de información, ustedes querrán implementar esta serie de principios y parámetros, y será de bastante utilidad que estas personas sepan qué deben hacer, sepan cómo deben comportarse y sean responsables de lo que allí suceda. Esto siempre lo hemos dicho y creo que en algún punto hay una importancia cardinal sobre cómo los directivos de una compañía tratan el tema, es decir, ellos deben involucrarse. Ahora, hay un dato especial y es pero muchísima concienciación en la organización acerca de su posición en materia de
seguridad y de protección de datos personales. Es decir, si la empresa, la organización no es consciente de ello, seguramente ese principio, ese primer principio de actuar de manera preventiva no va a funcionar. Preste especial interés a las bases de datos que usted hoy ya tiene y que han venido siendo construidas por su empresa o las obtuvo de un tercero hace muchísimo tiempo y usted nunca obtuvo, por ejemplo, la autorización de las personas. La norma en el artículo 21 del proyecto de decreto contempla una serie de principios para obtener ahora sí la autorización. Es decir, usted se puede comunicar con toda la gente de su base de datos actual y solicitar la autorización para continuar con el tratamiento. Así dice especialmente la norma. Así que usted debe hacerlo porque si no, usted no podrá en algún momento presentar la prueba de que usted obtuvo esa autorización y cuál es su estado actual de cumplimiento. Ahora existen una serie de medidas corporativas. También se ha venido implementando una visión de riesgo en las organizaciones frente al tema de la información. Y dentro de ese sistema de información también está el tema de la protección de datos. Por ejemplo, en materia de adquisiciones, cuando se dan adquisiciones de una compañía a otra, se debe hacer un proceso de due diligence. Due diligence es un estudio que trata de analizar la situación actual de la empresa que va a ser adquirida y en uno de esos puntos estará el cumplimiento en materia de protección de datos. Los principios de accountability, que básicamente ahorita han cobrado especial relevancia en materia corporativa por efectos de todo el sistema de gobierno corporativo y es cómo me presento yo a las autoridades que me regulan, pero también a mi propio órgano social, es decir, frente a la junta de socios y a mis clientes o al público en general. Es decir, una serie de medidas que velen porque haya transparencia en la información que maneja la organización. Y algunos aspectos mucho más especializados como el Privacy Impact Assessment, el poder hacer un tipo de evaluación que contemple de manera integral cuál es el impacto sobre la privacidad en mi organización. Y eso me ayuda a evaluar e identificar qué problemática está asociada sobre los temas de privacidad. Por ejemplo, a una empresa que maneje email marketing querrá hacer situaciones como o los privacy by design son serie de nuevas disposiciones y de mejores prácticas que en el mundo actualmente se están implementando. En la Unión Europea ahora mismo existe un proyecto de cambio en el reglamento y va a ser adoptado por toda la Unión Europea, es decir, todos los países, y seguramente hay unos cambios fundamentales por el rol del Internet y de los medios comunicacionales de las tecnologías sobre las empresas. Y España también va a tener que adoptar este mecanismo. Nuestro modelo es muy de corte español, nuestro modelo es muy similar al que ha venido implementándose en España. Y en España ha habido una maduración específica porque ellos tienen la norma hace mucho tiempo y la norma les da una serie de principios y de parámetros a las empresas que deben adoptar y ha venido un proceso de maduración mucho más profundo que el que nosotros hoy tenemos. ¿Qué va a suceder en Colombia? Estamos muy debemos esperar, estamos a la espera de cuál va a ser la actividad que ejerza la Superintendencia de Industria y Comercio en materia sancionatoria y pues hoy por efectos de tiempo no tuvimos la oportunidad de hablar de cuáles son esas sanciones, pero las conocemos. Hay unas sanciones de tipo económico, unas sanciones de tipo administrativo, que hace que si, por ejemplo, hoy ya yo tengo un requerimiento por parte de la superintendencia y hay un proceso sancionador, yo ya deba ejercer otro tipo de medidas en los que claramente la posición de prevención ha sido desbordada y por lo tanto usted actuará de manera correctiva. Y pues querrá revisar el que la sanción que se le imponga pues sea la menor en el peor de los escenarios o esa sanción desaparezca por efectos de adoptar unos principios que den tranquilidad en la superintendencia y no tengan efectos sancionatorios para la empresa. Entonces yo quiero dejar pues, una serie de preguntas en el auditorio si las hay y darle paso para contestarlas.
Muchísimas gracias, doctor Marruco. Sí, efectivamente, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Pero antes, como siempre, vamos a pasar de nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones sobre el consultorio de hoy. ¿El conferencista desarrolló con claridad el consultorio legal de hoy? ¿Sí o no? ¿El conferencista desarrolló con claridad el consultorio de hoy? ¿Sí o no? Como ustedes saben, para nosotros es muy importante que nos ayuden con la respuesta a la encuesta, pues es la forma en que nosotros evaluamos a nuestros conferencistas. ¿El conferencista desarrolló con claridad el consultorio legal de hoy? ¿Sí o no? Bueno, ahora sí, pasamos a la sesión de preguntas. Recuerden que si quieren preguntar vía micrófono, deben darle clic en la mano que les aparece color rojo. De lo contrario, por favor, no le den clic porque le están quitando la oportunidad a otro empresario de preguntar. Vamos a iniciar con las preguntas que nos envían vía chat y ya vamos a comenzar a darles el paso a las personas que están preguntando vía micrófono. Nos pregunta Jenny Susana Afanador. Dentro de los deberes, en el caso de las instituciones de educación superior, se tiene un contrato de matrícula, el cual es en línea. Se puede agregar una cláusula donde el estudiante autorice emplear los datos para estudios investigativos y o estadísticos. Interesante inquietud. Aquí debe tenerse en cuenta para efectos de ese tratamiento especializado en materia de educación que puede que en determinado caso el dato y el tratamiento que se le dé al dato de un titular puede tener algunos tipos diferentes de finalidades, y eso habla del principio de proporcionalidad y de finalidad. Entonces yo debo tener en cuenta que en materia general yo debo informarle al titular sobre cuál va a ser el uso que yo le voy a dar a sus datos personales, cuál es la finalidad de tal uso, y en lo atinente a un uso meramente de tratamiento que tenga que ver con fines estadísticos, estará excluido de aplicación de la norma, pero solo para ese efecto de exclusión por el tratamiento en materia o con fines estadísticos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, es un dato que se procesa de forma tal que, por ejemplo, no sea posible identificar ese dato con su titular, es decir, ahí no estaríamos hablando de un dato personal y por lo tanto se trataría de forma estadística y puede ser libremente utilizado por la empresa, en este caso la entidad que es la universidad, sin aplicación de la normativa sobre datos personales. Pero en lo que tenga que ver con ese dato, con su identificación con el estudiante, para efectos de prestar los servicios de educación, todo tiene que entrar dentro de este parámetro y dentro de el instrumento, que en este caso sería, imagino, el tema de la matrícula, debe incluirse la política y debe incluirse en este caso cuál va a ser el uso que se le dará a ese dato personal en los estudiantes. Muchas gracias, doctor. Luego nos pregunta Juan Pablo Estrada. ¿Qué deben hacer las empresas que no han hecho nada para proteger los datos que tienen, pero manejan las bases de datos básicas, facturación, datos personales de clientes para mercadeo, etcétera? Ok, de pronto ese fue parte de lo que quisimos mostrar a efectos de la presentación. Puede darse el caso en el que la empresa no ha tomado ningún tipo de parámetro o medida, pero básicamente las empresas hoy por hoy vienen implementando una serie de sistemas que le permiten tratar los datos, datos personales de todo tipo, lo que hablábamos, datos de sus clientes, por ejemplo, la seguridad social de sus empleados. Allí hay una serie de datos que en sí son sensibles porque están los datos de los hijos. Por ejemplo, si ha habido un antecedente de un tratamiento de una enfermedad profesional al interior de la empresa, puede darse un trato discriminatorio por acceso a esa información. Y entonces yo debo como empresa iniciar por adoptar una serie de mecanismos. Lo importante es establecer primero un diagnóstico en el que determinemos, como les decía allí, un inventario de cuáles son los datos que yo tengo, porque yo debo hacer una clasificación. Acuérdense que les decía que no todos los datos
tienen el mismo tratamiento y yo debo clasificarlos para saber qué medidas adopto sobre cada uno de ellos. Una vez haya hecho esto, también podré hacer el checklist que les hablaba de cómo la norma me afecta a mí por mi sector específico, cómo debo yo cumplir y así empezar a adoptar una serie de medidas al interior de las organizaciones. Hoy lo que normalmente una empresa puede hacer es contratar una consultoría que elabore toda esta serie de diagnósticos, de parámetros y que van a hacer posible el cumplimiento de una mejor forma por parte de las empresas. Gracias, doctor Marrugo. Nos pregunta Marta Prieto Lesmes. ¿Qué debemos hacer las casas de cobranza que trabajamos con los datos que nos entregan nuestros clientes, ejemplo bancos, para hacer el cobro de la cartera? Ante una reclamación de un cliente, si estamos gestionando la cartera con la información que nos da el tercero, entidad financiera, las casas de cobranza se apoyan en la búsqueda de datos del contacto en bases públicas en Internet. Se pueden usar estas para gestionar la cartera asignada por el cliente. ¿Qué se debe hacer en los tres casos? Ok, esa es una inquietud bastante relevante para lo que hemos venido tratando en la exposición, porque representa ese escenario donde confluyen primero las normas, confluyen todas las responsabilidades en materia de encargado y de responsable de la información, y por lo tanto debe tenerse particular cuidado y deben establecerse ciertos principios y parámetros, es decir, algunas herramientas. Lo primero que yo entraría a revisar es que exista dentro de ese contrato por medio del cual el titular del dato, que en este caso sería la empresa, por así decirlo, el acreedor, entrega o cede esos datos en el caso planteado, a los abogados o a la casa de cobranza que realiza un tratamiento sobre esos datos, y ese tratamiento de esos datos también tiene que ser regulado. Es decir, debe haber un principio reglamentador de toda la cadena en la transferencia de esos datos que haga que cumplan con las normas de protección de datos. Por ejemplo, la casa de cobranzas, al hacer uso de la información sobre el deudor que ha obtenido por parte del acreedor, deberá también guardar los principios de seguridad, de restricción en su circulación. Por ejemplo, al obtener datos que consten en bases de datos públicas, yo debo cuidarme de no obtener información que sea en sí misma privada y sensible, por un lado, y que esté sujeta a una restricción. Es decir, hay datos que por su naturaleza son privados, pero, por ejemplo, el titular del dato decidió hacerlo semiprivado o público. Por ejemplo, mi número telefónico. Mi número telefónico es un dato que en sí mismo es un dato privado, pero por efectos de mi tratamiento, de yo como titular, poder ponerlo, por ejemplo, en un directorio o publicarlo de alguna forma en una base, en un medio de información público, yo lo vuelvo un dato público o semiprivado. Entonces, yo debo tener cuidado con toda esa serie de principios y de parámetros, y allí sí se hace necesario completamente un proceso de revisión particular en el que se tomen toda esa serie de mecanismos para evitar incurrir en sanciones. ¿Por qué? Porque el titular, o sea, ya viéndolo desde la cadena, el titular del dato podrá interponer acciones contra tanto el responsable del tratamiento, que en este caso es el acreedor, como quien trata el dato, es decir, el encargado, y este caso sería la casa de cobranza. Y la superintendencia, al momento de efectuar un análisis de responsabilidad, entrará a ver la responsabilidad de cada una de las partes. Yo no puedo excusarme de mi responsabilidad en que, por ejemplo, el acreedor a mí no me entregó la información y no me dijo que esa información, por ejemplo, venía de una base de datos custodiada o hace parte de unos datos sensibles de mis deudores. Entonces yo debo tomar, cada uno de los actores debe tomar sus propias medidas para cumplir con la norma y evitar ser sancionado. Gracias, doctor. Nos pregunta Luis Hernán Díaz. La información de clientes que recaudan nuestros franquiciados en varios países latinoamericanos reposa en nuestros servidores. ¿Qué implica esto para nuestra compañía? Oye, eso es importante porque toca un punto que no pudimos eh, tocar, y es el tema de transferencia internacional de datos, cesión internacional de datos.
hay una transmisión internacional cuando, por ejemplo, yo hago parte de una empresa que tiene una casa matriz en otro lado, o que por efectos de una alianza comercial yo tengo un partner fuera de Colombia y hago un intercambio de datos. Allí específicamente debe constar un contrato de cesión y un contrato de transferencia internacional de datos, y eso, en ese contrato se establecen los parámetros y las medidas que cada una de las empresas adopta referente a los datos personales de todo tipo que allí se incluyan. Entonces, esto es importante definirlo, es importante que la empresa tenga en cuenta que debe debe tener y debe al interior de la empresa organizarse un contrato de cesión y generar una serie de políticas para el tratamiento de datos que tienen que ver con los datos que cruzan fronteras o que son transmitidos al exterior. Colombia ha adoptado una serie de principios y se está buscando que el principio que nosotros adoptamos en materia de protección internacional, en materia internacional en protección de datos, sea el de puerto seguro y el de listas blancas. Es decir, hay países en los que se presume que de parte del país existe una serie de medidas organizacionales, gubernativas y estatales que hacen que ese país sea seguro en materia de protección de datos. Colombia está buscando certificarse como un país seguro, pero pues va a ser un proceso que se va a dar dando en la medida que todo esto funcione. Eso funciona mucho, por ejemplo, lo que tiene que ver con los call centers, porque ellos ejercen una serie de tratamientos de datos personales sin frontera, es decir, de un lado a otro, y por eso es importante que Colombia se certifique como un país con medidas de protección y con medidas y prácticas y buenas prácticas internacionales en materia de protección de datos. Muchas gracias, doctor. Vamos a abrir el espacio, el micrófono a Luis Carlos Rojas. Luis Carlos, muy buenos días. Luis Carlos. Luis Carlos Rojas. O también nos pide el micrófono Paula Camargo. Paula Camargo. Bueno, también le abrimos el micrófono a Cristian 10. Cristian. Bueno, entonces, son las 11:58. Doctor Marrugo, muchísimas gracias. Así concluimos el consultorio, cómo evitar ser sancionado con la nueva ley de protección de datos. Las personas que quieran preguntarle directamente al doctor Marrugo, doctora, si nos regala el correo nuevamente para que las personas que están interesadas en hacerle consultas directamente. Claro que sí. Tanto la cuenta de Twitter como mi correo personal es imarrugoj@gmail.com. El Twitter es @imarrugoj. Allí me pueden hacer, pues, presentar las inquietudes. Sea la oportunidad de expresarles o informarles que en conjunto con Unipymes vamos a diseñar un curso mucho más profundo, un curso ya mucho más especializado sobre el tema, sobre la temática en específico, y oportunamente les estaremos haciendo llegar la información. Este será un curso que buscará formarlos a a los empresarios en materia de protección, y se les entregarán herramientas para que todos estos efectos del cumplimiento y elementos en las empresas les sirvan como herramientas prácticas. Es decir, miraremos contratos, políticas, todo esto que le sirva al empresario para dar efectivo cumplimiento a la norma. Entonces los invito y estén muy atentos a la información porque se las haremos llegar oportunamente. Muchas gracias. Así es, doctor Marrugo, muchísimas gracias. En los próximos días, como dice el doctor Marrugo, les estamos comentando sobre la información del curso que va a desarrollar el doctor Marrugo con el tema de bases de datos. A ustedes, empresarios y empresarias de Colombia y América Latina, les damos nuestras gracias por su permanencia de atención. Los esperamos, como siempre, el próximo miércoles de 11 a 12 para la conferencia ¿Está seguro que conoce cuánto cuesta su empresa? Unipymes, la comunidad empresarial latina, les desea que tengan una feliz semana.